Cuando por los 90 vi llegar el Internet y las nuevas tecnologías de la información, me sentí muy optimista y confiado en el futuro de la humanidad. Pensé que había llegado la oportunidad para que la cultura llegase a todos, estableciendo de esta forma una especie de democracia del saber. Hoy en día con horror veo toda una generación declarándose socialista y corriendo hacia los mismos sistemas totalitarios que causaron tantas desgracias en el siglo XX. Llego a la conclusión que los sistemas educativos latinoamericanos han sido totalmente incapaces de enseñar los más básicos conceptos de economía, política y de historia. Al parecer, la enseñanza no fue considerada atractiva por las élites intelectuales que se retiraron a campos mejor remunerados. Y allá por los años 70, esta oportunidad fue tomada al vuelo por las corrientes izquierdistas que evidentemente infiltraron el sistema educativo. He decidido realizar una serie de micros para aportar mi grano de arena a la solución de este grave problema educativo patente en los foros de Internet. Como describí anteriormente, decenas de comentaristas de todas las edades se declaran socialistas. Sin embargo, para mí es evidente que no existe una idea clara sobre lo que es el socialismo o lo que significa para ellos. Al parecer todos concuerdan en que solo el socialista puede ser un hombre bueno y justo. De hecho, así se consideran, buenos, justos y, claro está, luchadores sociales. De acuerdo con esta nueva narrativa socialista, hoy en día ser de centro o de derecha es sinónimo de fascismo. Usted, amigo, no puede ser de centro o de derecha porque es convertido ipso facto en fascista. Este vago concepto de socialismo al parecer incluye algunas ideas básicas en la que más o menos todos concuerdan: la justicia social, la redistribución igualitaria de la riqueza, vivienda, salud, educación e ingreso como derechos adquiridos al nacer. Obviamente, para la implementación de todos estos puntos se necesita un Estado benefactor que se encargue de hacerlos cumplir. De manera que para estos nuevos socialistas los conceptos como derechos humanos, justicia social, redistribución de la riqueza son patrimonio único y exclusivo del socialismo, dado que según ellos están reñidos con la base conceptual del capitalismo. En otras palabras, usted, amigo, no puede ser un buen hombre si apoya el capitalismo. Aunque sea difícil de aceptar para algunos idealistas de la izquierda, la propiedad privada existió desde que el hombre es hombre, y no como una malévola ficción capitalista. Es un hecho que los recursos humanos son de naturaleza limitada, y aún los animales compiten para monopolizarlos. El capitalismo, por su parte, surgió durante el medioevo como respuesta al injusto sistema feudal y de servidumbre. De hecho, el capitalismo significó la liberación de hombres y mujeres de un estado de esclavitud. Fue así como millones de ellos escaparon hacia las nacientes ciudades en búsqueda de la libertad. Al amparo de estos castillos, estos nuevos núcleos urbanos, que se llamaron burgos, y de ahí viene la palabra burgués. De manera, estimados amigos, que el término burgués en esencia es sinónimo de libertad y no de explotación, como siglos más tarde y bajo la óptica marxista sería usado. En estas nuevas ciudades, por primera vez el hombre fue capaz de pensar por sí mismo. Entiéndalo bien, el capitalismo se basa en la libertad intelectual. El capitalismo creó las condiciones socioeconómicas para que el burgués desarrollara su capacidad e inventiva, dando así origen a infinidad de métodos de producción, nuevas tecnologías y nuevos tipos de relaciones sociales.
No es casualidad histórica el astronómico crecimiento poblacional que experimentó Europa a partir del desarrollo del capitalismo. Y aún hoy en día, con todas y las desigualdades que experimentamos, tenemos que aceptar que jamás en la historia de la humanidad tanta gente vivió, comió y se multiplicó como en la actualidad. Todo esto ha sido solo posible gracias a la enorme capacidad del capitalismo para generar riqueza. Dado que el capitalismo tuvo su origen en la emancipación europea del feudalismo, tuvo que luchar contra los otros dos poderes de la época, las monarquías, la nobleza y la iglesia. De manera, amigos izquierdistas, que es mérito solo del capitalismo y no de posteriores ideologías, la promoción de derechos como la libertad de pensamiento, que a su vez es necesaria para la creación de la libre empresa. Y para la creación de la libre empresa se necesita la libertad de asociación. De esta manera pudieron surgir los gremios de comerciantes y artesanos que vimos durante el medioevo. Finalmente, fue en la Inglaterra del siglo XVII donde se impuso la Constitución a la monarquía. Es decir, primero, se sometió la monarquía al imperio de la ley y segundo, se consagraron los derechos individuales, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de asociación, igualdad ante la ley, libertad de movimiento, libertad de comercio, etcétera, etcétera. De manera que los modernos derechos básicos de los que hoy en día gozamos no fueron producto de ideas marxistas del siglo XIX, sino que son producto de una larguísima historia europea, comenzando con la Carta Magna en el siglo XIII. Esto porque no quiero ni siquiera adentrarme en nuestros orígenes grecorromanos y cristianos. Entendido esto, saltamos al siglo XIX. A partir del siglo XIX, y en respuesta a las terribles desigualdades creadas por la Revolución Industrial, surgieron ideólogos primero socialistas y después comunistas que trataron de diseñar sistemas socioeconómicos basados en la planeación centralizada de la producción y de la distribución. Como fueron contemporáneos de Darwin, incluyeron el término científico a su interpretación de la historia, tratando de esta manera de ajustarse al rigor académico de aquella época. Pero a diferencia de Darwin, Marx prefirió la revolución violenta a la evolución y afirmó como verdad incontrovertible y científica que este era el motor de la historia. De acuerdo con Marx y su compadre Hegel, de la lucha de clases surgía una síntesis que lanzaba la historia un paso adelante, hasta que finalmente se impondría la dictadura del proletariado, dando de esta forma un fin a la historia socioeconómica de la humanidad. La verdad, amigos, nada de esto afortunadamente se cumplió. Podemos entender que las numerosas y confusas variantes socialistas y comunistas al menos concuerdan en que la producción y la distribución debe ser planificada. Los medios de producción deben pertenecer al Estado. El valor de una mercancía no está dada por el valor de la oferta y la demanda, sino por el valor del trabajo puesto en ella. Y concuerdan también en el establecimiento de un partido único, al menos en las variantes socialistas marxistas. Podría sonar bien. El problema es que para cumplir con estos principios hay que desconocer los derechos individuales de los cuales acabamos de hablar. Precisamente, ellos fueron producto de una larguísima lucha histórica, y la aceptación del socialismo obliga a la renuncia de los derechos individuales en la supuesta persecución del bien común. El socialismo, de hecho, ha sido definido como el sistema sociopolítico que rechaza los principios de libertad individual y somete al individuo al Estado o la colectividad para satisfacer lo que los ideólogos llaman el bien común.
En resumen, es la aplicación del control absoluto del Estado sobre el individuo. En segundo lugar, para instituir el socialismo o el comunismo se deben desconocer las leyes del mercado, por ejemplo la oferta y la demanda, y considerar las simples ficciones capitalistas. Se debe aceptar que el trabajo es el que determina el valor de una mercancía. La verdad económica es que usted puede poner todas las horas de trabajo que usted desee en la producción de un artículo, pero si no hay nadie que se lo compre, es decir, demanda, pues simplemente su artículo no vale nada. En este punto retornamos a la pregunta inicial de la disertación. ¿Es usted un verdadero socialista o es simplemente un tonto útil? Para responder a esto usted deberá plantearse las siguientes preguntas. ¿Está dispuesto a ser controlado en todos los aspectos de su vida diaria por una élite autoelegida, usualmente por el uso de las armas o por el fraude electoral, como es el caso cubano, venezolano, cubano, chino, norcoreano? ¿Está dispuesto a permitir que se le indique qué cosas, cuándo, cuánto y cómo las consumirá? ¿Qué cosa vestirá? ¿Qué cosas comerá? ¿Está dispuesto a ser asignado usted y sus hijos a determinado trabajo que el Estado designe para ustedes? Y finalmente, ¿está dispuesto a renunciar a leer, a ver y, muy importante, expresar lo que usted considere conveniente? Si la respuesta a estas preguntas es sí, probablemente usted es un verdadero comunista. De lo contrario, tenga mucho cuidado con lo que desea. Surgirá entonces quien diga, pero los países escandinavos son socialistas y aparentemente viven muy felices. Esto es realmente un error. Los países escandinavos no son socialistas, ellos son muy capitalistas. La propiedad privada y la libre empresa existen. La redistribución de la riqueza es implementada mediante un altísimo cargo impositivo sobre aquellos que trabajan, entregándolo a la parte improductiva de la sociedad en forma de asistencialismo. ¿Es esto socialismo? No, no lo creo. Podría discutirse por horas si es capitalismo de orientación social, si es una socialdemocracia, si es un sistema mixto, etcétera, etcétera. Así que por favor, amigos izquierdistas, no utilicen mal la palabra socialista al referirse a Europa o específicamente a Escandinavia. La verdad es que el capitalismo se ha demostrado como el único sistema socioeconómico capaz de generar riqueza. Una vez hemos aceptado esto, se puede entrar en discusión acerca de cómo repartirla. Pero usted no puede repartir algo que simplemente no existe. Todo buen socialista argumentará que el verdadero comunismo nunca ha sido implementado, lo cual es realmente una falacia. El comunismo ha sido aplicado en decenas de desafortunados países que van desde los organizados alemanes hasta los bananeros cubanos y venezolanos. La verdad es que no existe un solo caso registrado en la historia en donde el socialismo o comunismo haya funcionado. Por el contrario, la historia siempre ha sido de miseria y muerte. ¿Por qué no funciona el socialismo? Pues ese será el tema del siguiente micro, con el cual espero ayudar a llenar el inmenso hueco cultural que nuestros sistemas educativos han sido incapaces de llenar.